Pues le tengo a don Byron Prieto, que es un experto y toda una voz autorizada en la materia aquí en Colombia. Señor Prieto, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos el día de hoy. Camila, Claudia, muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Pues mire, preocupados, y yo lo que pasa es que no soy experta en la materia, pero sí me pregunto qué es lo que está pasando con la seguridad informática en Colombia, porque claramente nosotros cuando hablamos de seguridad física, cuando vemos que hay robos, por ejemplo, ayer hablábamos en Villa de Leyva, que se están metiendo a las casas, ha habido 33 robos en este año, pues preguntamos, bueno, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están las autoridades para poder controlar este tema? A pesar de que la gente pues también tiene mecanismos de seguridad en sus casas. En el tema de la ciberseguridad, pues es igual. Mejor dicho, las empresas están siendo atacadas, ya estamos viendo que incluso los colombianos estamos siendo víctimas. Hay millones de personas que pertenecen a la EPS Sanitas, que tienen también la prepagada con Colsanitas, y ha sido un suplicio poder hacer los trámites médicos. Ana Cristina nos cuenta que en EPM están teniendo problemas para pagar los servicios públicos. ¿Qué pasa en Colombia con la seguridad informática en estos momentos? Pues, apreciada Camila, yo creo que nos estamos enfrentando a una evolución tecnológica que hemos visto con las redes sociales, con el desarrollo de Internet, con el desarrollo de la nube, que ha facilitado que los delincuentes también accedan fácilmente a determinadas herramientas. Al tener una mayor apropiación desde el punto de vista delincuencial de este tipo de herramientas, pues ya se hacen más masivas, más fáciles de desarrollar. Entonces se puede hacer más, pues aplica ya a diferentes escenarios, a diferentes lugares, y eso obliga en cierta manera a que las autoridades en los estados pues también fortalezcan sus medidas de seguridad, sus medidas de seguimiento, sus medidas de control, de cierta manera, pues para este tipo de situaciones, este tipo de delitos. Señor Prieto, hay algo pues que uno siempre ve en las noticias, y es que usualmente esos ciberataques vienen de otros países, y hay países donde se cometen, desde donde se cometen más ciberataques. Por una u otra razón hay más ciberataques. ¿Existen acuerdos internacionales de ciberseguridad? ¿Hay pactos internacionales a los que adhieran los países y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos criminales? ¿Algún tipo de acuerdo internacional? Claro. Ese es un punto importantísimo respecto a la lucha contra los ciberdelitos. Son redes delincuenciales internacionales, redes delincuenciales que no solamente pueden estar en uno, sino en muchos países, que tienen un nivel de comunicación muy alto. Entonces, pues claro, la lucha contra ellos es mucho más compleja. Digamos que más que tratados, aunque los hay, el convenio de ciberdelincuencia de Budapest, al cual Colombia adhirió hace un par de años, pues es una herramienta importante, pero yo creo que es importante pasar del papel a la práctica, ¿sí? Directamente a que hayan así como hay una facilidad de comunicación entre los delincuentes, que exista una facilidad de comunicación entre las autoridades. Y ese yo creo que es el verdadero reto en ese punto que menciona. Ahora, don Byron, en el 2020 se publicó un ranking de los países con mayor riesgo de amenaza en ciberdelitos, y Colombia aparece ahí entre los 15 países con mayor riesgo de amenaza, junto con México de América Latina, pero también aparece Alemania, España, Francia, Suiza. ¿Por qué Colombia está en este ranking? ¿Por qué hay un riesgo de amenaza tan alto para Colombia por encima de países como Argentina, Brasil, Perú o Ecuador? Sí, yo tuve la oportunidad de ver ese ranking y con mucha tristeza lo leí en su momento, y creo que es necesario que las entidades públicas, las entidades privadas empiecen a ver un poco la necesidad, no un poco, sino bastante, la necesidad de empezar a invertir en ciberseguridad, porque fíjese que los ejemplos que ustedes pusieron y muchos otros, la seguridad debe ser vista como un valor agregado para cualquier negocio. ¿Sí? Si yo siento que mis pacientes se sienten seguros, entonces van a querer entrar más. Y uso una frase que mencionó Claudia hace unos minutos, y es el confianzol, ¿no? La seguridad trae confianzol a las organizaciones y al consumidor final, que es el que va a usar esos sistemas de información. Entonces, por supuesto, tiene que haber un deseo de invertir en seguridad, un deseo de no ver la seguridad como un gasto o esperar a que me suceda el ciberataque para ya decir, oiga, si invirtamos,
sino que debe haber un deseo de inversión en ciberseguridad para controles Claro, ex ante. pero señor Prieto, eso achacándole, digamos, la responsabilidad a las empresas, que claro que tienen que meterse la mano al bolsillo para proteger sus datos. De hecho, por ejemplo, en el 301-764-4108, Harold nos escribe y nos dice que lo de Keralty es algo sumamente delicado porque tienen bloqueado el archivo principal, que es la base de datos sobre la cual están conectadas todas las utilidades que forman parte del sistema de salud, y sin esta base está bloqueada. Si esta base está bloqueada, ninguna aplicación funciona. Pero usted dice, las empresas tienen que invertir en seguridad, pero yo le quiero preguntar por el Estado, porque es que resulta que también estamos viviendo de forma digital. Y cuando estamos en temas de seguridad física, decimos en Bogotá, por ejemplo, ay, es que no hay suficiente pie de fuerza, no hay policía presente. O cuando hablamos de fronteras, decimos es que no tenemos el armamento suficiente para proteger las fronteras. No sé, en el caso de Colombia, en términos de seguridad informática, ¿es que estamos muy atrasados o qué es lo que pasa que estamos viendo un boom de ataques cibernéticos a entidades públicas y privadas? Yo creo que es un poco de varias cosas. Responder esa pregunta puede llegar a ser muy complejo y tardaría horas y ahí podría haber un debate muy grande, pero así hay algo que me recuerda a usted, Camila, cuando me menciona eso, y es que hay cuestiones hay entidades que se deben fortalecer más. Ahora hablaba Camila y Claudia, por ejemplo, hablaban de entidades como la policía, la fiscalía, como entidades, el Ministerio de Defensa, como entidades vigilantes de este tipo de actividades, pero hay otra entidad muy importante que no se mencionó, que es la Superintendencia de Industria y Comercio para los casos de protección de datos personales. Y en particular la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad de investigar o de auditar o de revisar, como se quiera usar el término, pues el que se considere más adecuado, a las entidades públicas. ¿Sí? De que la superintendencia tiene la facultad de ir y revisar esas entidades públicas, y creo yo que ahí ese es un punto que, por ejemplo, se podría fortalecer, ¿sí? Que no, de pronto no sé si, y ahí es una discusión ya más de tipo legal, si desde el Ejecutivo se pueda revisar el mismo Ejecutivo o si más bien debe ser la Procuraduría la que debe tener dientes para entrar a revisar esas entidades. Estoy planteando una solución un poco, pero hay muchas otras, obviamente, como lo mencioné al inicio de mi respuesta, pero esa, por ejemplo, puede ser un punto importante, y de pronto no solamente, obviamente, fortaleciendo a la policía, que sé que lo ha hecho la Fiscalía, pero ese es un punto que de pronto podría ayudar en esta lucha contra este tipo de delitos. Señor Prieto, usted habla de la responsabilidad de las empresas, mi compañera Camila habla de la responsabilidad del Estado. Yo quisiera hablar un poco de la responsabilidad o del papel que pueden jugar las empresas que desarrollan softwares, que últimamente son los que utilizan estas compañías pues para operar sus datos y para almacenar sus datos también. Hablo, por ejemplo, de una empresa como Microsoft. ¿Qué pueden hacer estas empresas para ayudar a pues mitigar este tipo de ataques y estas tendencias que ponen en riesgo nuestra información? ¿Ellos qué responsabilidad tienen? Pues digamos que hay, más que todo, hay una responsabilidad ética, diría yo, desde el punto de vista de abrir su información para que de pronto entren entidades que ejerzan vigilancia y control a revisar en su momento. Y claro, eso tiene que tener unos equilibrios, eso no es solamente abrir por abrir, sino tener unos puntos muy claros, pero yo creo que podrían ser cosas a mejorar. En Europa se ha hecho, se ha hecho ya en varios casos, pero sin duda alguna creo que ese es el aporte de estos gigantes tecnológicos. Señor Byron, ya como Mariana decía, hay diferentes actores que tienen responsabilidades, pero uno del que no hemos hablado es las personas. Recientemente tuve la oportunidad, hablando con una empresa de tecnología, que hacía un evento que justamente le pusieron el factor humano, porque un poco el argumento era, así se invierta muchísimo en ciberseguridad. Si una persona, un colaborador de una empresa, abre el email que no debe abrir, no se fija en ciertas cosas muy básicas, pues puede echar a perder toda una estrategia o una inversión en ciberseguridad. ¿Eso es así? Claro, y fíjate que dejamos de última la responsabilidad más importante. Hablamos de responsabilidad del sector privado, responsabilidad del sector público, responsabilidad de los proveedores de servicios, si se quiere llamar así, pero la más importante es la responsabilidad de los usuarios.
Mire, Internet, las nuevas tecnologías han traído una masificación de este tipo de nuestra información. Nosotros ya somos dueños de nuestra información, decidimos qué publicar o qué no en redes sociales. Tenemos un poder que no teníamos hace décadas. ¿Sí? Entonces, realmente es fundamental que nosotros como propietarios de nuestra información, de nuestros datos personales, de todo lo que gira en torno a nosotros, tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo. No solamente lo hablo desde el punto de vista de ciberseguridad, o de dar clic o de acceder a algún enlace, como bien lo mencionaba Camila, poniéndonos al experto que nos explicaba el tema del ransomware al iniciar esta entrevista. Entonces, claro, hay que tener esa conciencia, tenemos que tener esa conciencia, pero tenemos que inclusive más allá en lo que compartimos. Eso también es una forma de atacar, por ejemplo, las fake news, etcétera. Tantos problemas, y todo radica en la conciencia y la madurez tecnológica que tengan los usuarios de cualquier tipo de tecnología. Pues este 2022 nos va a dejar también esa enseñanza, que nosotros los usuarios de los computadores, de Internet, de las redes sociales, también somos responsables de lo que pasa con los ataques, con los virus y demás. Ya lo estamos viviendo con el tema de una EPS, de una empresa prestadora de salud. Y muchos son los mensajes que estamos recibiendo de los colombianos que están teniendo problemas para poder sacar sus citas, recibir los exámenes, comprar los vales, etcétera, etcétera. El ataque ha sido mayor. Y aquí, pues, hay una responsabilidad de todos, de la empresa, de los usuarios, del Estado colombiano. Sobre el Estado, Diana, nosotros llamamos al Ministerio de las TIC, que es una de las entidades responsables sobre el tema, y nos dicen que van a hacer una rueda de prensa el jueves, hasta el jueves, después de que llevamos un mes con este tema de ¿qué era el TIC? Podría ser, Camila, la entidad del gobierno más importante en este tema. Ellos son quienes responden por la seguridad cibernética a nivel nacional. Ellos son la autoridad. Entonces, casi que, por ejemplo, la policía depende del mismo Ministerio de las TIC en este tema de ciberseguridad. Y lo que nos dice el ministerio es básicamente eso, que ellos tienen unas mesas técnicas abordando ese tema, que tienen la preocupación, existe actualmente la preocupación, y precisamente por eso las mesas técnicas, de las cuales saldrán las conclusiones el día jueves. Y el jueves ellos calculan, estarían haciendo una rueda de prensa para decirle al país cómo están en el tema de ciberseguridad y qué es lo que van a hacer y cuáles son las políticas que van a adoptar frente a todo lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que el doctor Prieto es el experto. Yo acá simplemente estoy hablando de percepción, pero la percepción que yo tengo es que en este tema de ciberseguridad estamos en pañales, tanto en el Estado colombiano como en la empresa privada. De hecho, por ejemplo, nos escribe un oyente que se llama María Elena, nos escribe al 301-764-4108 y dice: mi empresa, Camila, trabaja sobre la seguridad informática a nivel mundial, pero en Colombia, Oscar, es difícil que los desarrolladores de software, que era la pregunta que hacía Mariana, quienes hacen los programas, entiendan que deben protegerlos de los ciberataques. Son pocos los creadores de software que tienen una conciencia de la importancia de protegerlos de los ciberdelincuentes. Sí, Camila, y a propósito de la inquietud de la oyente, yo sí le quiero preguntar al doctor Prieto acerca de la vulnerabilidad que existe, no solamente en el Estado, sino en el sector privado. ¿Qué tanto es posible, doctor Prieto, blindarse, tomar todas las medidas, hacer una gran inversión en todo el tema para evitar estos ciberataques? ¿Sí es posible lograr aproximarse casi que a la perfección para blindarse de esos ataques, o eso es una cosa imposible? No, eso, digamos que, muchísimas gracias por tu pregunta. Como lo he mencionado inclusive en otras entrevistas que me han hecho, los sistemas 100% seguros no existen, la seguridad del 100% no existe en ningún sistema, háblese tecnológico, digital o análogo, el que sea, no existe la seguridad del 100%, pero sí existen las oportunidades de aprendizaje, eso, y debe existir algo que en la biología se le conoce la autopoiesis, ¿no? La posibilidad de autorregenerarse y aprender. Eso debe, si lo sucede en los sistemas biológicos, debe suceder en los sistemas digitales. Y la posibilidad de aprender y de mejorarse día a día. No puede existir el 100%, pero sí debe existir ese es el objetivo principal de la ciberseguridad, aprender y poder mejorarse día a día. Un nuevo ataque saldrá mañana. Rápidamente hay comunicación interna, y eso es lo que ha intentado la DIJÍN y las autoridades en Colombia, de alguna manera, que exista esa comunicación interna para que pues de alguna manera
se pueda llegar a aprendizajes rápidos y se puedan llegar a controles de seguridad que se implementen de manera inmediata. Pero digamos que eso es fundamental, pues tener en cuenta la seguridad. La perfección no existe si hablamos en términos de seguridad. Pues don Byron Prieto, lo que nos dice Francisco, otro oyente que nos está escuchando, dice, si la seguridad cibernética de una empresa depende de que un humilde empleado abra o no un archivo adjunto, si estamos muy fregados. Y yo creo que sí estoy de acuerdo con Francisco, que dependa pues de que uno abra un email o no, si es una vaina muy difícil. Aunque si nos vamos, Gonzalo, ¿usted se acuerda de los correos de Hillary Clinton que se filtraron y que pues le hicieron, entre otras, también perder la presidencia de los Estados Unidos porque los hackers rusos los utilizaron de manera importante? Después se descubrió que John Podestá, que era uno de los secretarios del Partido Demócrata, fue el que abrió un correo electrónico y hizo clic en un link, y así fue como se filtraron los correos de Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos cuando competía con Donald Trump. Sí. Es que usted ha dado en el clavo, Camila. Eso fue lo que hizo que Hillary Clinton perdiera las elecciones. Y ahí está tal vez la ingenuidad, perdón, de las personas. El hecho de hacer clic en un link que desconocen. Ahí está. En esa ingenuidad parte todo el hecho de lo que estamos hablando el día de hoy. Pues quiero darle las gracias a don Byron Prieto. Don Byron, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy hablando de este que ha sido otro de los temas del 2022, los ciberataques a las entidades públicas y privadas. Gracias a ti, Camila, Claudia, a todos por sus preguntas y bueno, esperemos que mejoremos día a día en la seguridad de nuestro país. Así es, y es que